Hola amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva clase de historia. Esto es el programa La Escuela Llegó a Casa, patrocinado por el Departamento de Educación Municipal. Y hoy los quiero invitar a todos ustedes a conocer y comprender el ejercicio de la ciudadanía en Chile. Pero antes de profundizar un poco más en los contenidos, quisiera que todos ustedes desde sus casas pudieran participar conmigo en esta pregunta estilo PSU, sobre todo aquellos que desean rendir esta prueba de selección universitaria, es decir, los estudiantes de cuarto año en medio, y también hago la invitación a aquellos de tercer año en medio. Así que muy cortito y brevemente vamos a leer el enunciado, vamos a ver las alternativas y ustedes de sus casas van a escoger la respuesta que les parezca correcta. Bien, entonces, la pregunta dice así: en el ámbito de la institucionalidad política de Chile, una de las características que define la democracia nacional contemporánea es: alternativa A, la regulación de la vida cívica a partir de las ideas políticas de gobierno en ejercicio. Alternativa B, la existencia de una total libertad en las formas de participación comunitaria. Alternativa C, la aceptación de la acción política de los grupos opositores. Alternativa D, la concentración de poder en los partidos políticos. Y alternativa E, la subordinación de todas las organizaciones sociales a las necesidades del Estado. Así que les voy a dar 5 segundos para que ustedes piensen, analicen y tengan ya su respuesta, para que posteriormente veamos la respuesta correcta. Así que ustedes conversen en sus casas con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos y vean cuál es la alternativa que más les parezca acertada a esta pregunta. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la alternativa correcta. Y la alternativa correcta a esta pregunta es la siguiente: la letra D. En el ámbito de la institucionalidad política de Chile, una de las características que define a la democracia nacional contemporánea es la concentración del poder en los partidos políticos. Muy bien, así que vamos a comenzar entonces con esta clase y el objetivo es conocer y comprender el ejercicio de la ciudadanía en Chile. Bien, tenemos entonces en la democracia nacional y en la democracia mundial diferentes nociones o definiciones que van nutriendo este concepto de democracia. Para poder ver el nuestro tenemos que remontarnos hace mucho tiempo atrás, es decir, al origen de esto, de la antigua Grecia, de las polis griegas. El concepto de democracia en las polis griegas era un concepto de democracia directa, es decir, que cada uno de los integrantes de esa polis podía participar abiertamente y podía participar activamente de las decisiones que allí se tomaban. Ya sea las personas que tenían mucho poder adquisitivo o eran personas ricas, así como también los menos favorecidos o los más pobres. Todos participaban de igual forma de las decisiones del Estado. Era una democracia abierta, era una democracia directa y que todos en sí podían participar. Este concepto es para que se entienda a grandes rasgos cómo era la democracia en la antigua Grecia. Bien, este concepto ha avanzado y en diferentes países, incluyendo el nuestro, este concepto de democracia cambia y es una democracia indirecta representativa. ¿Y por qué es representativa? Porque nosotros escogemos a nuestros representantes y son ellos los que van a discutir cuáles son las mejores opciones para la localidad, para la región o para el país. ¿Ya? No somos nosotros directamente los que participamos de ella, sino más bien nosotros escogemos a nuestros representantes. Bien, ¿y de qué forma escogemos nosotros a nuestros representantes? A través del sufragio. Y es precisamente el sufragio el que vamos a poder ver y caracterizar ahora. Nuestro sistema electoral, el sufragio en Chile, tiene las siguientes características. Primero, es igualitario, es decir, que el voto del presidente de la República tiene exactamente el mismo valor que su voto y que mi voto, ¿ya? Es decir, que el voto en sí tiene exactamente el mismo valor.
no va variando si la persona tiene una mayor posición económica o tiene mayor poder político. El voto es igual, vale por igual, ¿ya? Es secreto. Nadie conoce lo que usted decide en las urnas. Los que han practicado el ejercicio ciudadano y han cumplido con su deber cívico, ustedes le pueden preguntar a sus papás, a sus abuelos, cuando ellos van a hacer este ejercicio, entran a una urna, a una partecita que está completamente tapada, y allí ellos toman la papeleta, toman su decisión, la sellan y depositan sellado en la urna su decisión. Es decir, que nadie conoce lo que la persona puede escoger, ya sea si puso el voto para alguna persona X o dejó el voto nulo, o en este caso dejó el voto en blanco, ¿ok? Nadie conoce el voto, es secreto. Otra característica, es personal. Es un derecho o una virtud que no se puede transferir. Solamente yo puedo hacer este ejercicio ciudadano. No puedo decirle a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos que vayan por mí. Yo debo hacerlo, es personal. Y otra cosa es voluntario. Es decir, que nadie lo puede obligar a uno a participar. Ya uno toma la decisión y toma la determinación si quiere participar activamente en la democracia o no a través del sufragio. Entonces, nuestra democracia es una democracia representativa porque escogemos a nuestros representantes a través del sufragio, y las características que este sufragio tiene son que es igualitario, es secreto, es personal y voluntario. Bien, entonces continuamos con este análisis de la democracia. Bien, la democracia en nuestro país se define de la siguiente forma. Dice que es un sistema político que define la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Bien, ¿cómo se manifiesta la democracia? Se manifiesta a través o por medio de, primero, la participación ciudadana. ¿De qué tipo? A través de los partidos políticos, a través del ejercicio del sufragio y a través de las organizaciones sociales. Los partidos políticos en sí tienen un realce mucho más importante o mucho más trascendental en nuestro país, ya que sobre ellos se ejerce este ejercicio democrático en sí. No quiero decir que las demás no tengan incidencia, pero en sí se concentra acá este poder político mayoritariamente en la participación de los partidos políticos, que dicho sea de paso, si usted desea participar o militar en un partido político, esto es voluntario, ¿ya? Y si usted escoge participar, debe hacerlo activamente y responsablemente. Bien, el ejercicio del sufragio se puede manifestar de dos formas. Una, para escoger a nuestros representantes, ya sea en las elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y comunales, así como también a través de plebiscitos, ¿ok? Y esta participación ciudadana, que tiene que ver con la democracia obviamente, también se manifiesta o se ejerce a través de las organizaciones sociales, las ONG, que insisto, como lo mencioné en la clase pasada, esto en Chile se comienza a masificar esta ONG a partir del año 1980, pero la creación de estas en el mundo es mucho anterior. Es decir, que por ahí por los años 60, 50 aproximadamente, nacen las ONG en el mundo y se comienza a masificar acá en Chile a partir de la década de los 80. Bien, todo esto que acabamos de conversar, los partidos políticos, el ejercicio del sufragio, las organizaciones sociales, tienen que ver con la responsabilidad ciudadana. Es decir, yo, ciudadano, me comprometo, tengo la obligación de tener responsabilidad primero, ¿cierto?, con la comunidad, con el medio ambiente y en sí con todo el escenario del país, con toda la nación. Bien, la democracia se caracteriza por ser, primero, presidencialista. Ya dijimos en una clase pasada que nuestra democracia, nuestro sistema político era de corte presidencialista, ya que el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado. Es decir, que los poderes del Estado se concentran un poco más en el poder ejecutivo, en el poder del presidente. Es representativa, ya que nosotros escogemos a nuestros representantes, y como está la imagen ahí, si ustedes se pueden fijar, la gran mayoría de la gente escoge a una persona,
que los represente y represente los intereses, represente el sentido común, el bien común, el sentido político. Y dicho sea de paso, representa tanto a aquellos que votaron por él, así como también a aquellos que no votaron por él. El ejemplo más claro es la elección del presidente de la República. Él representa a toda la nación, incluyendo a aquellos que no votaron por él. Es electoral, ya que cada cierto tiempo hay elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones para elegir concejales y también a alcaldes. Y es pluralista, ya que convoca a todo el escenario de la nación, es decir, convoca a las minorías, convoca a los grupos más desfavorecidos, etc. Los convoca a todos a ser parte activa y participativa de la democracia en el país. Bien, continuemos. Entonces, podemos definir el sufragio, que ya lo conversamos más adelante, anteriormente, como voto o opción tomada por cada una de las personas que son consultadas, especialmente en materia política. Y aquí están las características que ya vimos al inicio, por ejemplo, que es personal, es secreto, es igualitario. Y acá una característica que no estaba al inicio, que es informado. Cuando yo escojo a alguien que me va a representar, debo hacerlo de forma coherente e informada. Es por ello que se hace importante la propaganda electoral que transmiten los canales de televisión abierta cuando hay candidaturas presidenciales. Ellos están obligados por la Constitución a prestar alrededor de 30 a 40 minutos a la propaganda presidencial y electoral. Y es ahí, por intermedio de la comunicación de masas a través de la televisión, que uno se informa cuáles son las ideas que tienen los candidatos presidenciales. También ellos tienen que colgar sus programas de gobierno. Entonces, para yo poder estar informado del candidato presidencial que yo quiero escoger, debo leer, debo informarme de cuál es el plan de acciones, cuál es el plan de gobierno que tiene mi candidato presidencial. Bien, y también es voluntario. El sufragio, utilizado para expresar la opción de la ciudadanía en caso de, primero, las elecciones, en plebiscitos y también en primarias. Bien, el sufragio utilizado en las elecciones tanto presidenciales, que utiliza un sistema mayoritario con segunda vuelta. Es decir, que si dentro de la primera vuelta hay 3 candidatos presidenciales y uno de ellos obtiene el 50 más 1 de los votos emitidos, inmediatamente esa persona es electa presidente. En caso contrario, quien obtenga esa mayoría en primera vuelta, hay una segunda vuelta que convoca a las 2 grandes mayorías, aquel que obtuvo esa primera mayoría con la segunda mayoría del país. Desde que yo tengo conocimiento que hay segunda vuelta en casi todas las elecciones presidenciales, desde el retorno de la democracia. Bueno, el sufragio en las elecciones parlamentarias utiliza un sistema proporcional moderado. En el 2015 se cambia el sistema binominal a este sistema proporcional moderado. En las elecciones municipales se utiliza un sistema de mayoría absoluta, es decir que la persona que quiere ser alcalde, pueden haber 10 candidatos, pero el que saca la mayoría, ese es el que se lleva el triunfo y es electo alcalde. En las elecciones de concejal se utiliza un sistema proporcional con cifra repartidora. Bien, el sufragio también se utiliza para los plebiscitos. ¿Cuándo se utilizan plebiscitos? Cuando hay una diferencia de opinión o de intereses entre una ley o un cambio constitucional entre el presidente y el Congreso. En ese caso, el presidente puede convocar, porque solo él puede hacerlo, a un plebiscito. Le entrega la opción para que la gente, la población, el país vote acerca si está de acuerdo de ese cambio constitucional o de esa ley. ¿Ya? ¿En qué otro caso se utilizan plebiscitos? También se utilizan plebiscitos cuando un alcalde, de modo particular, desea, por ejemplo, cambiar el nombre a una calle o desea el alcalde cambiar el plano regulador de la ciudad.
él tiene la facultad para poder hacer un plebiscito comunal y convocar a la comunidad X a poder votar si está de acuerdo o no en que se cambie el nombre de una calle, de que se ponga un monumento o que se transforme el plano regulador de la ciudad. Bien, también se utiliza el sufragio para las primarias. A partir del año 2013 en adelante, si mal lo recuerdo, hay elecciones en primarias, principalmente para los partidos políticos, para que dentro de sus mayorías escojan ellos a los candidatos que más estimen convenientes. Bien, los partidos políticos en Chile son muchos. No es lo mismo como lo que pasa con otros países del mundo, que son tendencias muy marcadas. Acá en nuestro país existe un pluripartidismo, es decir, que existen varios o muchos partidos políticos de los cuales cada uno de ellos tiene un solo objetivo. ¿Cuál creen ustedes que será? Ese objetivo es llegar al poder, o sea, es ganar el sillón presidencial. Bueno, aquí ustedes pueden ver varios partidos que están acá en la diapositiva, faltan también algunos, pero en definitiva podemos clasificarlos entre izquierda, partidos de izquierda, con ideas de izquierda, que no voy a entrar en detalle de eso, centro y partidos de derecha. ¿Ok? Entonces, ese pluripartidismo en Chile lo podemos clasificar dentro de tres grandes esferas: los de izquierda, los de centro y los partidos de derecha. Actualmente, nuestro presidente Sebastián Piñera pertenece a un partido de este conglomerado, que es la de derecha. La presidenta anterior, Michelle Bachelet, pertenecía a otro tipo de partido. ¿Ok? Bien, acá algo importante. La participación de la democracia juega un rol importante. Es decir, la participación ciudadana dentro de la democracia es un rol importantísimo y vital para que se ejerza este sentido ciudadano, este sentido cívico dentro del país. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay participación? Ocurre lo que hemos tenido últimamente. ¿Qué hemos tenido últimamente? Que los candidatos presidenciales o los presidentes que han sido electos se han repetido. Miren acá por favor este cuadro que está acá. Dice participación ciudadana en las elecciones en Chile desde 1989 hasta el año 2010. Si nos podemos fijar acá, la población en edad de votar en ese año, en el año 1989, era de 8 millones y fracción. La población en edad de votar. Bien, los que votaron fueron 3.850.000 y fracción, que correspondía en ese tiempo al 43,3%. Bien, fíjense en este dato ahora. En el año 2013, ¿ya?, la población en edad de votar era de 13.573.000 y fracción. Y solamente votaron 3.470.000 y fracción, que corresponde al 25,5%. O sea, la participación política, la participación del sufragio en Chile ha disminuido desde 1989 hasta el año 2013 de manera significativa. ¿Ok? Y esto se le denomina el peligro de la abstención política. Y sobre todo algo importante también de destacar, las personas que cumplen con este deber cívico o que ejercen el derecho ciudadano principalmente son las personas de más edad. Los jóvenes se abstienen de poder participar y es por ello que los programas de educación se han reformulado en los últimos tiempos para poder incitar a los niños, a los jóvenes, a las señoritas a que se hagan parte de esta democracia, a que se hagan parte de la participación, una participación activa y responsable. Los factores de los cuales podemos ver que quizás ellos se abstienen pueden ser variados. Uno de ellos quizás puede ser la no representatividad, que no se sientan ellos representados por las personas que están ahí. Puede ser ese y pueden ser muchos más. Pero como les digo, dentro del currículum que se ha reformulado, se está dando mucho énfasis a esto que es la educación cívica, para que ustedes se entusiasmen de sus casas a poder participar firmemente y fervientemente de las decisiones del Estado, a través de la participación. Bien, el acceso de la población a los medios de comunicación de masa durante un tiempo esta parte ha avanzado mucho.
Ya hace 60 años, por ejemplo, pensar que casi el 100% de las personas iba a tener televisión era prácticamente imposible, pero hoy día sí es posible. La señal abierta, sobre todo, llega a todos los hogares del país que tienen televisión. Bien, entonces en la sociedad de la información, esta sociedad de la información de masa sirve mucho para tener una población informada. Ahora, que las personas no se informen es otro problema. Y si nos fijamos acá nosotros, para que veamos la idiosincrasia nacional, se ocupa mucho más la televisión y está por mucho menos la lectura de diarios y mucho menos la lectura de revistas. Es porque al chileno prácticamente no le gusta leer. Le gusta mucho más ver las cosas que poder leerlas. Bien, y el uso de internet se ha masificado mucho más que ese porcentaje que está ahí, ya que este considera solamente el internet de los hogares. Pero todos hoy en día tenemos un aparato móvil que se llama celular y podemos ingresar ahí y navegar ahí libremente. ¿Ok? Bien, yo sé que todos ustedes en sus casas en algún minuto de sus vidas han visto esto antes de la franja electoral. Como les decía hace unos minutos atrás, los canales asociados a Anatel, que es la señal abierta en nuestro país, tienen la obligación constitucional de poder prestar media hora a 40 minutos para la franja electoral. Y nosotros en más de alguna oportunidad hemos leído esto, que es así: los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán la propaganda electoral correspondiente a la próxima elección presidencial. Y ahí después aparecen las cancioncitas, la musiquita y aparecen los candidatos presidenciales para que la gente los conozca y se informe de ese medio, ya que el medio de masa más utilizado por los chilenos es la televisión. Bien, y aquí podemos ver, ¿cierto?, algunos procesos que se han desarrollado en nuestro país en relación a las elecciones presidenciales. Yo sé que más de algunos las caras se hacen conocidas. Bueno, y falta la última, en el cual, ¿cierto?, salió electo nuevamente el presidente Sebastián Piñera. Bien, dentro de la participación ciudadana también nosotros podemos diagnosticar las famosas ONG o organismos no gubernamentales, que en último tiempo en nuestro país han tenido mucho énfasis y han variado los intereses de los ciudadanos. Por ejemplo, Educación 2020, la Fundación Emilia, la Fundación Samudio, por nombrar algunas. Inclusive, actualmente nuestro país también presta ayuda económica a algunas fundaciones, algunas ONG sin fines de lucro para que ellos puedan funcionar, ¿ya? Entonces el Estado también está preocupado de eso, de la participación a través de este medio, de que los chicos, las niñas, los jóvenes se interesen a participar, ya sea en esto, en los partidos políticos o a través del ejercicio ciudadano del sufragio. Bien, también podemos nosotros decir que la participación ciudadana se manifiesta a través de los movimientos sociales o transformaciones sociales. Desde el año 2006, que yo lo recuerdo porque lo viví en adelante, viene toda esta transformación, este movimiento social muy fuerte, que se inicia con los pingüinos en ese año. Y ya nosotros el año pasado pudimos ver que estas manifestaciones o estos movimientos sociales acapararon un gran porcentaje de la población en nuestro país. O sea, el movimiento social en Chile, desde este punto de vista, es muy fuerte. Bien, hay una imagen un poco cómica para ir cerrando esta clase antes de pasar a los ejercicios. Vamos a ver si ustedes entendieron hoy día el tema o el concepto del ejercicio ciudadano en Chile. Entonces, la primera pregunta, para que estén muy atentos ustedes en sus casas y puedan responder, que tiene relación netamente con lo que hemos conversado en este ratito que hemos estado juntos. La primera pregunta dice de la siguiente forma: en nuestra democracia el sufragio cumple un rol fundamental para la renovación del sistema político. Por ello, el sufragio sirve para 1. Determinar los candidatos a alcaldes y concejales de las alianzas políticas. 2. Reformas constitucionales cuando hay diferencias entre el presidente y el Congreso. Alternativa 3. Resolver políticas urbanas a nivel comunal. Alternativa A, solo 1. Alternativa B, solo 3. Alternativa C, solo 1 y 3.
Alternativa D, solo 2 y 3. Y alternativa E, 1, 2 y 3. ¿Cuál será la respuesta correcta a esta pregunta? Lo vamos a conocer de inmediato. La respuesta correcta es la alternativa E. ¿Ya? Nuestra democracia, el sufragio, que lo conversamos harto, cumple un rol fundamental para la renovación del sistema político. Por ello, el sufragio sirve para determinar candidatos a alcaldes y concejales de alianzas políticas, completamente correcto. Reformas constitucionales, cuando hay diferencia entre el presidente y el Congreso, también es correcto, porque en ese caso, cuando existe esta diferencia, el presidente puede llamar a plebiscito, ¿ya? Y de esa forma se utiliza el sufragio para poder determinar si esa reforma constitucional se aprueba o no, a través de la votación popular de la gente. La 3. Resolver políticas urbanas a nivel comunal también es correcto, ya que dijimos que en este caso si el alcalde de una comuna X desea cambiar, no sé, un semáforo, por ejemplo, y quiere hacerlo para consultar a la gente si está de acuerdo, puede llamar a un plebiscito comunal. Entonces la alternativa correcta es la 3. 1, 2 y 3. Todas las anteriores. Bien, la última pregunta. Dice así. Desde la recuperación de la democracia en Chile, en 1990, la proporción de población que no participa electoralmente ha ido en aumento. El principal riesgo o desafío que esta situación para el futuro de la democracia chilena es que esta tendencia, 1, justificaría la intervención de militares a través de golpes de Estado. 2, limitaría seriamente la renovación de la clase dirigente. Y 3, provocaría un régimen político cada vez más elitista. Alternativa A, solo 1. Alternativa B, solo 2. Alternativa C, solo 1 y 2. Alternativa D, solo 1 y 3. Y alternativa E, solo 2 y 3. Así que concéntrense en sus casas, analicen las opciones y tomen una decisión. Convérsenlo con sus pares, con las personas que tengan a su lado en sus casas y vean cuál de estas que están acá es la alternativa correcta. Bien, la alternativa correcta a la pregunta número 2 es la siguiente. 2 y 3. Es decir que dentro de los riesgos que corre nuestra democracia, ya que se recuperó en ese año, en 1990, y el riesgo es la no participación. Es decir, esta abstención. Dentro de esos riesgos, los más importantes son que limitaría seriamente la renovación de la clase dirigente. Y como ejemplo, podemos poner que el presidente Piñera ya su segundo mandato. Y antes del presidente Piñera, ¿quién estuvo? La presidenta Bachelet, que también estuvo un mandato anterior. O sea, se han repetido los nombres. Bien. Provocaría un régimen político cada vez más elitista, completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque dentro de los partidos políticos, como no se van renovando y no hay nuevos actores sociales que interrumpan, permanecen los mismos. Y si nosotros damos una vuelta panorámica a cuáles son los nombres que están dentro de los partidos políticos más connotados, siguen siendo los mismos. Así que un abrazo fraterno, cuídense mucho. De sus casas estudien, hagan sus tareas. Ha sido un placer. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.